Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: nadie puede servir a dos señores, porque despreciará a uno y amará al otro, o al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo, no estéis agobiados por vuestra vida pensando qué vais a comer, ni por vuestro cuerpo pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad los pájaros del cielo, no siembran ni siegan, ni almacenan, y sin embargo vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo, ni trabajan ni hilan. Y os digo que ni Salomón en todo su fasto estaba vestido como uno de ellos. Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se arroja al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? No andéis agobiados pensando que vais a comer o que vais a beber o con qué os vais a vestir. Los paganos se afanan por estas cosas. Ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia, y todo eso se os dará por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana tendrá su propio agobio. A cada día le basta su desgracia. Palabra del Señor. Continuamos con el Sermón de la Montaña en todos estos días, toda esta semana y lo que queda. Y es el Sermón de la Montaña un sermón que va contra la mentalidad normal. Si os fijáis aquí parece que sea muy sensato lo que dice Jesús, pero va contra la mentalidad de todas las épocas. ¿Cuántas veces se oye aquel refrán latino? Primum vivere, deinde filosofare. Primero es la vida, después ya vendrá la fe, la religión, el pensar, pero primero hacer negocio, primero vivir bien, primero dedicarnos a las cosas de este mundo, que es lo importante. Lo otro, no importa. Después ya vendrá si hace falta, para los que les sobre el tiempo. Y el Señor nos dice precisamente que las cosas desde Dios se ven al revés. Primero es Dios, después las cosas. Y entonces, claro, aquí entra todo lo que es esa mentalidad de la providencia. La providencia no quiere decir tú no hagas nada y Dios proveerá. No quiere decir eso. Quiere decir tú haz lo que has de hacer y no te preocupes de más, ya llegará. Y eso quiere decir que uno se ha de preocupar, claro que sí, de trabajar. Se ha de ocupar en trabajar, se ha de ocupar de la familia, se ha de preocupar de las cosas de cada día, pero sobre todo de Dios y de ser fiel a Dios. Y Dios provee, aún en momentos muy difíciles, que parece que uno no se puede salir y acaba saliéndose. Y se sale con aquella que Dios quiere, con aquella mentalidad, con aquel tener aquello que es necesario. Fijaros que venimos de hace poco, veíamos el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro nos hablaba de darnos el pan de cada día, aquello que es necesario. Pero es solo un punto aquello que es necesario del pan de cada día. Lo primero era Dios, su reino, buscar la santidad, perdonar los pecados, para ser perdonados, pedir a Dios que nos aleje del pecado, que no nos deje caer en la tentación, que nos libre del mal, que nos libre del maligno. Y entonces no nos dice que lo primero y lo más importante es realizarnos en el trabajo. No que el trabajo no sea importante, lo es. Y claro que hay que trabajar. Uno de los errores que se cometieron en el primer siglo es
malentender la caridad y durante un momento la gente pues alimentara a los vagos que no querían trabajar para nada. Tanto es así que San Pablo tendrá que imponerse: quien no quiera trabajar, que no coma. Nada de mantener a los vagos solo porque no quieren trabajar. Otro el que no pueda, otro el que no encuentre trabajo, es diferente. El que no quiera, que no coma. No le vamos a pagar todo porque estaba a punto, bueno, de hecho se arruinó totalmente la iglesia de Jerusalén por los aprovechados. Y de eso la iglesia fue aprendiendo poco a poco, aunque a veces parece que no lo recuerda, que hay que ayudar a los necesitados, sí, pero aquellos que solo buscan aprovecharse, no. Aquellos que están en desgracia, pero que buscan salir, que quieren trabajar, bien. Aquellos que solo van a aprovecharse de los demás, no. Por eso hemos de creer en la providencia, pero trabajando en lo que sea. En esto es muy curioso San Pablo, cuando decía: nada os debo en el sentido material, mis manos han trabajado para mantenerse. Y eso es cosa buena y santa, el trabajo que nos ayude a mantenernos. Pero así todo, sabiendo que Dios actúa y Dios es providente. Y en medio de las dificultades también ayudará a que tengamos aquello que es necesario. Aquello que querríamos, pues tal vez no. Aquello que es necesario, sí. Entonces aquí viene el gran problema. No se puede servir a dos señores. La persona que vivirá no para su familia, para Dios, para llegar adelante en las cosas de cada día, sino que pone su Dios en el dinero, en los placeres, en las riquezas, en el triunfo, ese está perdido. A los ojos de Dios, ese es un ladrón. ¿Por qué es un ladrón? Porque no sirve al que es el dueño de todo, que es Dios, sino sirve a otro Dios, Mamona, el Dios del dinero, en el fondo el diablo, que no quiere que adores al Dios verdadero, y te adoras a ti mismo y a tus placeres y a tus cosas. Y uno dirá: bueno, eso es una exageración. No, eso es lo que está pasando en nuestra sociedad, en mucha gente, y no solo en los ricos. Aquí es muy curioso verlo incluso en gente realmente pobre, que aquel poco que tiene lo ve como ese tesoro que no puede, que es suyo, que es su Dios. Y no es que sea mucho, pero es su Dios. Y después hay aquellos, yo recordaré siempre hace muchos años, cuando todavía habían las pesetas, hacia el año 90 más o menos, una señora que ante el barrio, no era este barrio, era en otro barrio, pasaba como pobre y todas las vecinas le ayudaban. Tenía un hijo que trabajaba en la ONCE, que se ganaba bien la vida, y le ayudaba también a la madre. La madre había trabajado antiguamente en lo que eran una cosa común, pero que se ha perdido hace muchos años, que era en recoger la ropa blanca de las casas, lavarla y plancharla. Y iban a los lavaderos y las planchaban. Y esa señora ya era anciana y pasaba por miserable, por muy pobre. Y todo el barrio le ayudaba. Y gente que iba justa le iba ayudando, pues, o con comida, o a veces con dinero, o pagándoles algunas facturas, o lo que fuese. Hasta que un día, por un error, le descubren, un error de ella, en su libreta de ahorros tenía 20 millones de pesetas en aquella época. Y entonces se dieron cuenta, esta señora tenía su Dios, era el dinero. Y quería solo acumular, 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 y ante todo el mundo pasaba por miserable. Y no, que tenía dinero más que de sobras para toda su vida, en aquel tiempo, que ya era mayor. Pero ese egoísmo, ese querer acumular, ese Dios que era el dinero, ¿qué pasó? Cuando la gente se enteró, claro, le dejó de ayudar todo el mundo, perdió todas las amistades. Era una estafadora. Estafaba con su vida a los demás, aquellos que tenían mucho menos que ella, que tenían todos que ayudarle a ella.
en diferentes medidas, pero nos puede pasar también a nosotros. Considerarnos que necesitamos siempre más, que nunca tenemos suficiente, y esto lo hemos visto en mucha gente. La gente tiene y se compara siempre con los que tienen más que ellos. Y piensan que el triunfo en esta vida es triunfar económicamente o triunfar socialmente. El triunfo en esta vida solo hay uno: ser fieles al Señor para heredar lo único que importa, la vida eterna.